preparando la COP27, conferencia que tendrá lugar ahora unas semanitas en Egipto. En este caso estamos en la tercera charla por un sistema alimentario saludable para las personas, animales y el planeta. Antes de empezar, quiero agradecer a Greenpeace por la colaboración y la cesión del maravilloso espacio en el que estamos, y personalmente a Climática por confiar en mí una vez más para moderar una mesa tan importante y relevante como es esta del sector agroalimentario. Y hablando de Climática, quiero recordar una cosa muy importante, que es que hay abierto un crowdfunding o micromecenazgo, como la gente de la RAE, en el que por la donación de 75 euros tienes la recompensa climática, que consta de la suscripción anual a la revista Climática, el magazine de Climática, y sobre todo el privilegio y la satisfacción de apoyar a un medio de comunicación especializado en cambio climático, donde no hay espacio para el greenwashing, que no depende de bancos, ni petroleras, ni eléctricas, ni de empresas que financian deforestación, ni que invierten en combustibles fósiles, y que en definitiva empresas que por supuesto bloquean y retrasan la acción climática y la transición ecológica. Hoy estamos aquí para hablar de una de las transiciones de la transición ecológica, que es la transición del sector agroalimentario y también del consumo de alimentos, ¿no? Dice sector que no solo es el principal motor de la pérdida de biodiversidad, sino que es un gran devorador de energía. En España esto se traduce, por ejemplo, en 118 millones de barriles de petróleo al año, un 20% del consumo total en nuestro país, y que tiene varias peculiaridades. Una es que cuando hablamos de emisiones no solo hablamos de CO2, hablamos también del metano, un gas mucho más potente que el CO2 en cuanto a potencial de calentamiento, y que además su impacto no solo está ligado a las emisiones, sino que también hay impactos de sobreexplotación y contaminación de acuíferos, del suelo, del aire, de la pérdida de biodiversidad y la deforestación. Me callo ya porque quiero dejar hablar a las personas que tengo aquí hoy. De más para allá, más para acá, tenemos a Aitor Sánchez, dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario, investigador, educador, formador y voluntario, conocido también por su ecosistema divulgativo llamado Mi Dieta Cogea, y que, entre otras cosas, destaco el libro que tengo aquí presente, que es el de Tu dieta puede salvar el planeta. Muy buenas, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas, un placer, muchas gracias por invitarnos a Benca y a mí. Y aquí al lado tengo a Ivanka Puig-Dueta, ambientóloga e investigadora en iCatalyst, donde coordina el proyecto de investigación y desarrollo Foodturama, naming increíble, la verdad, me pareció brutal, que es un proyecto en el que investiga, ¿no?, la transformación de hábitos alimentarios como medida de mitigación del cambio climático. Así que sin más vamos a empezar. Yo creo que vamos a empezar hablando de cómo afecta el sistema agroalimentario y los hábitos de consumo a la salud de las personas, animales y planeta. Que es un poquito el título, pero para dar esa introducción vamos a hablar de algunos datillos. No sé quién de vosotros quiere romper el primero y lanzar algunos datitos para ponernos, más que nada para saber qué supone ese impacto, ¿no? Porque a veces se habla de impactos de emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles, que es algo que la gente no entiende muy directamente, pero no sabemos qué impactos puede tener el sistema alimentario, pues, en otros aspectos, ¿no? Pues el sistema alimentario se dice que es el mayor estresor del planeta en términos ambientales, porque efectivamente cuando hablamos de cambio climático es 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no solamente es cambio climático, sino que los sistemas agroalimentarios son la principal causa de deforestación, de degradación de ecosistemas, de pérdida de biodiversidad, y bueno, pues se consumen un 70% del agua dulce que se consume, va para producción agroalimentaria. Bueno, a nivel ambiental es necesario producir alimentos, pero la forma en la que lo estamos haciendo, pues el impacto que está teniendo en el planeta es muy negativo. Eso, le voy a preguntar también ahora, Aitor, como dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario, referente a la salud de las personas, ¿no? En el ámbito quizá de consumo, no tanto del propio sistema agroalimentario, sino en los consumos de ese propio sistema agroalimentario. Sí, yo creo que aquí hay dos grandes relaciones. Es decir, por un lado está que no podemos separar la salud ambiental y la salud propiamente dicha. Hay muchas veces que somos extremadamente cortomiristas y decimos, bueno, pero eso le afecta al medio ambiente, no afecta a la salud de las personas. Oye, no. Esto es, al igual que no hay fronteras para las emisiones, tampoco hay fronteras en lo que son los paradigmas ambientales y los paradigmas de salud. Ahora mismo, si estamos contaminando el agua, nos va a repercutir a nuestra salud. Si estamos pasándonos de emisiones, nos va a repercutir. Si estamos viviendo en entornos urbanos
macrocontaminados, obviamente lo vamos a sufrir. Luego también, no una salud propiamente fisiológica, sino saludes y cómo se construye nuestra sociedad. El propio cambio climático nos va a deparar una gran crisis migratoria también, con una gran repercusión en el empleo, cómo se distribuye la riqueza, en cómo también nos está salpicando al consumo. Es decir, la alimentación es que al fin y al cabo está tan integrada en todos nuestros elementos de la vida del ser humano que no la podemos separar. Y ya como dietista nutricionista, llevándolo al tema de la alimentación, propiamente dicho, tenemos una gran noticia y una gran esperanza. Y es que cuando hablamos de una alimentación saludable o sostenible, no hay que priorizar ninguna de las dos. Porque nos encontramos en ocasiones la pregunta de, oye, pero pensar en el medio ambiente podría poner quizás en peligro nuestra salud nutricional, podría poner en peligro nuestro estatus nutricional porque comemos cosas que quizás no son las mejores para nuestro cuerpo, y nos damos cuenta que todo lo contrario, que es que la alimentación que es sostenible es coincidente en un 95, en un 98% con lo que es con una alimentación saludable también. Así que lo bueno es que compartimos el mismo horizonte. Y esa es la gran noticia, que lo hagas por A o lo hagas por B, los objetivos que hay que cumplir son los mismos. Me recuerda un poco a la frase que utilizo yo, que lo bueno del cambio climático es que todo el mundo puede hacer algo, lo malo es que todo el mundo debe hacerlo. Que es un poco esas conexiones que hay de, vale, queremos comer saludable, además de comer saludable, de regalo te llevas que vas a cuidar el planeta. O al revés, quiero comer en perspectiva climática ambiental, pues de regalo te vas a llevar una dieta saludable. Y volviendo al propio sistema agroalimentario, en los últimos años, desde mediados del siglo pasado, final, se ve una transformación en la producción del propio sistema agroalimentario que se traduce obviamente en los hábitos de consumo, de una, digamos, decía un informe de Amigos de la Tierra, que era realmente, la conclusión es que se pasó de un sistema, digamos, ligado al territorio, de autoprogestión o autoproducción, o de producción más local, por así decirlo, y basada en energía más renovable o no tan dependiente de combustibles fósiles, a un sistema totalmente industrial, dependiente tanto de importaciones como exportaciones y de una producción más animal que vegetal. Sí, vamos, si quieres que empiece yo a hablar, o me cuela así. Sí, Efectivamente, es que lo que ha pasado es que en todo el mundo, ¿no? Pero en España en concreto ha habido una transformación increíble tanto en producción como en consumo. En producción de cultivos se ha duplicado un poco más la producción agrícola, pero es que la producción lechera también se ha duplicado, un poquito más que duplicado, pero la producción de carne se ha multiplicado por 11. Entonces ha habido un crecimiento brutal y efectivamente acompañado de cambios en el consumo, ¿no? Un aumento multiplicado por 3 del consumo de carne, por 2 de leche, mientras que se ha reducido el consumo de productos vegetales, sobre todo de legumbres. Sin embargo, todavía hay mucha gente que piensa que tenemos una dieta mediterránea y estamos muy orgullosos de la dieta mediterránea. Otros países quieren integrar la dieta mediterránea porque tiene múltiples beneficios que se siguen estudiando, pero la realidad es que no. O sea, tú ves la pirámide alimentaria y al lado lo que realmente estamos comiendo y no. Es que realmente esa evolución se ve en el dato de que España es el primer productor de cerdos de producción de porcino de la Unión Europea, en el cual un cuarto de esa producción pertenece a España, o sea, para ver la potencia, ¿no? La evolución que ha tenido. Claro, porque esto va ligado también a a una demanda a nivel nutricional o, digamos, la dieta del consumo de carne, que no sé si hay realmente, luego lo haremos quizá más respecto a otras cosillas, pero si es el correcto, si no es el correcto. Sí, probablemente venga más por una demanda de la promoción de la carne, no de una demanda nutricional de la carne, sí. Porque España es de los mayores consumidores de carne, especialmente de embutido, del mundo, y luego encima también de los principales productores para la exportación, que además esta exportación pues viene a acentuar lo que decíamos de esta crisis de consumo. Es que el cambio climático viene explicado por la actividad humana, pero especialmente por la actividad humana ligada al consumo y al capitalismo. Cuando todas las empresas, especialmente las transnacionales, empiezan a producir únicamente mirando costes económicos, es lo que empieza a explicar que todo se deslocalice. Es decir, de aquí voy a traer
el aceite de palma, de aquí voy a traer únicamente las grandes harinas, de este gran monocultivo voy a traer el azúcar. Y externalizamos costes para juntarlos luego en un distinto continente, fabricarlo y volver a redistribuirlo. Esto no tiene absolutamente ningún sentido desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. ¿A qué responde, por lo tanto, esta deslocalización de todo? Responde a un único motivo, al criterio económico, que es muy barato para las empresas contaminar, porque eso no lo percibimos, son intangibles, ¿no? Externalizamos intangibles que se traducen en maltratar animales, maltratar al medio ambiente, maltratar a trabajadores. Y entonces eso explica que podamos tener, pues ahora mismo en el mercado, camisetas a 3 euros, zapatillas a 6 euros, cinta de lomo a 5,99 el kilo, pechuga de pollo a 6 euros el kilo. Es decir, es absolutamente inexplicable desde un punto de vista de los costes. Pero claro, si la mayoría de esos costes se externalizan, se puede explicar que mantengamos con los consumos desmesurados que dice Ivanka y sobre todo la desproporción, ¿no? En España hay una gran desproporción. No solo se ha aumentado el producto cárnico, sino que ahora mismo el ratio entre proteína animal y proteína vegetal es salvaje. Estamos hablando de 50 kilos de carne al año, estamos hablando de unos 20 y pico de pescado, de 20 y pico de lácteos y derivados, 80 litros de leche, hablamos también de unos 8 de huevos y de legumbre estamos en 3,5. Es que sumas las grandes fuentes proteicas y el ratio te sale a 95,5 en favor de la proteína animal. Y obviamente eso es algo que no puede ni sostener nuestra nutrición, ¿no? Nuestro estatus nutricional, pero tampoco lo puede sostener el medio ambiente. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Aitor y es que se nos están generando necesidades, ¿no? Se nos han generado unas necesidades que realmente no tenemos, ¿no? Pues en el caso de la alimentación es uno, en el caso de los viajes es otro, ¿no? Con los viajes baratos y todo el rato la promoción de que te cojas un vuelo para irte un fin de semana a París, a Berlín o lo que sea, ¿no? Y en el caso de la carne, que bueno, hemos entrado un poco a saco en este tema que siempre genera tanta polémica, pero bueno, ya hemos entrado ahí. Luego hacemos un zoom out, no pasa nada, ya estamos ahí. Hace un par de años, no me acuerdo la verdad si fue en 2020 o 2019, ha habido 2 campañas financiadas por la Unión Europea para promocionar el consumo de carne. Por un lado de carne de porcino y por otro lado de carne de vaca. Y es un país, era en España, en Portugal y si no me equivoco en Francia. España es el 5º país mundial en el que más carne se consume, o sea que no es necesario promocionar este consumo. Bueno, sí, creo que aunque desapareciese la publicidad de la carne, claro. O sea, no creo que de repente bajase ya con la propia cultura, que luego quizás podremos hablar de cómo, digamos, empezar a cambiar esa cultura, ¿no? de consumo de carne que tenemos, que es como venimos diciendo, si le preguntamos a nuestros abuelos y abuelas, realmente no tenían ese consumo cárnico hace 50, 60, 70 años. Hablaba Aitor de externalización de costes, ¿no? Porque realmente muchas cosas que no vemos, pero que permiten tener algo barato y algo, digamos, iba a decir ecológicamente sostenible, pero es mentira. O sea, ya no es sostenible solo viendo lo que hacemos aquí, imaginarse lo que está más afuera. Y como estábamos ya dentro de la ganadería, vamos a un poquito más y luego salimos, ¿vale? Al final, obviamente, se habla de ganadería principalmente porque representa el 30% de las emisiones de metano antropogénicas. De ese 30% prácticamente todo viene de los rumiantes, del vacuno, etc. Pero quiero hablaros de la pérdida de biodiversidad ligada a la deforestación, que también es otro tema muy interesante y que no se tiene quizá tanto en cuenta. Sí que es cierto que se habla de contaminación, que luego hablaremos de nitratos, etc. Pero España es el segundo mayor productor de pienso de Europa. Esto es un dato de Carro de Combate. En 2020, 2/3 de los 3,5 millones de toneladas de habas de soja importadas en España procedían de Brasil, de las cuales un 87% fue utilizada para producción de pienso. Ahora estamos hablando de esa externalización de costes de la soja que viene de allí, que se deforestará, obviamente, porque los ratos de deforestación no paran de subir en Brasil, para producir soja, para luego importarla y darle de alimentar al ganado, ¿no? Entonces, yo creo que es un claro ejemplo. No sé si pueden decir otro, hablar de, por ejemplo, la desertificación, que es quizá algo que nos lo estamos comiendo aquí mismo, que es un proceso, por ejemplo, el del Mar Menor, el de desertificación de Andalucía, ¿no? Que es una zona de alto riesgo de desertificación. Sí, y yo creo que podríamos hablar de los costes no percibidos de la ganadería.
la ganadería de alguna manera no se identifica por la población general como algo muy impactante, porque también ha hecho una campaña en la que se percibe como muy bucólica y muy integrada en el entorno. Todo el mundo piensa en vaquitas en Picos de Europa, la vaquita gallega, la vaquita de Guadarrama, todo como muy integrado en ese entorno más inmediato. Pero verdaderamente lo primero es que ni la producción de cerdo ni la producción de ternera en España está integrada, porque el porcentaje es minúsculo, por debajo del 10%, y lo que es la producción de carne viene a entrar en ese modelo que comentábamos anteriormente, el importar sobre todo piensos de soja para cerdo y avícola de fuera, y eso no lo ve la gente. Es complicado percibirlo. Las personas solemos ver pues, el eslabón de la cadena más obvio. Y dices, no, pero si esta carne me viene de aquí al lado. Pero no estamos viendo todos los meses de cría que semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, hemos importado toneladas de pienso, en este caso brasileño, para mantener vivo ese animal. Y luego encima toda el agua que hay que darle, todo el espacio que genera para los piensos, todos los efluyentes que generan la eutrofización y generan la acidificación de las aguas subterráneas. El ejemplo del Mar Menor nos habla claramente de cómo cuando no hay una buena planificación agrícola o ganadera, lo que puede pasar directamente en el entorno. Así que nos falta tener un poquito de enfoque con la ganadería y básicamente lo que ha dicho Diego es un síntoma. La gente sigue pensando, fíjate, la soja deforesta mucho y lo que piensan es en la leche de soja, piensan en el tofu, piensan en la soja texturizada cuando son productos que están por debajo del 8% de la producción mundial de la soja. No es la soja destinada a consumo humano la que deforesta, porque además suele venir con otras garantías y con unos cultivos que son un poco más garantistas, también de una distribución más europea, como importamos aquí en España la soja de consumo humano, y es la soja en monocultivo la que se está destinando a nivel mundial para la ganadería. Y eso no se percibe, porque se sigue pensando que la vaquita pasta pasto y forraje y todo muy integrado. Y no se ve la gran cantidad de pienso que finalmente es producir un cultivo para darle al animal. Eso genera una ineficiencia enorme y por eso la proteína animal, en el caso de la ternera, es 10 veces más impactante que comer legumbre directamente. De ahí que sea la clave cuando hablamos de alimentación y dieta, que sea reducir carne y aumentar legumbre. Esa es la top 1 de medidas que se pueden tomar. Pues mira, luego hacemos el zoom out, que hay que hablar de la agricultura, no todo va a ser ganadería, pero ya que estamos en ganadería y hablamos de ganadería casi ligada a la intensiva y extensiva, ¿qué pasa con la intensiva y con la extensiva? Obviamente sabemos cuál es la menos dañina. También os quería preguntar si es obligatorio tener una ganadería extensiva o no se podría optar por algo que no sea sin ganadería respecto al sistema agroalimentario. Bajo mi punto de vista, es que en estos momentos no. Ahora mismo el sistema alimentario más seguro el sistema alimentario más seguro es uno basado en una producción agroecológica y cierre de ciclos de nutrientes, una circularidad entre sistemas agrícolas y sistemas ganaderos, ¿no? Un sistema en el que los estiércoles de ganadería se utilice para fertilizar campos de cultivo y los excedentes de la industria agroalimentaria se puedan utilizar para alimentar a una cabaña ganadera mucho más pequeña de la que tenemos, que también se alimente de pasto lo más posible, ¿no? Dependiendo del tipo de animal, y todo esto integrado dentro de un sistema alimentario en el que también la distribución y el consumo son eficientes, ¿no? Son producciones de cercanía, producciones de temporada y consumo mayoritariamente vegetal. Sé que está habiendo experiencias de producción vegetal sin utilización de abonos ganaderos, pero bajo mi punto de vista todavía son muy experimentales y que yo sepa, no hay evidencia de que se pueda alimentar a una población global solamente a base de cultivos sin fertilización ganadera. Si lo hubiera, pues sería un debate que bajo mi punto de vista podría ser muy interesante, pero ahora mismo yo creo que no se puede dar. Intentar integrar ambos mundos, y es el enfoque además, digamos, desde el ecologismo, ¿no? El enfoque ecologista, el de intentar optimizar todos los recursos. Además, casan muy bien agricultura y ganadería en un entorno circular.
Además, tampoco el problema ahora mismo no es el plantear si la alimentación 100% vegetal se puede hacer en Burundi, en Burkina Faso, o si la población de Indonesia, de Zanzíbar, puede hacerlo, ¿no? Porque son poblaciones con muchas particularidades. Lo que sí que podemos hacer el cambio son las personas que vivimos en el norte mundial, que somos unas auténticas privilegiadas, y cuando vamos al supermercado escogemos si tomar legumbre nacional o el jamón cocido con todo lo que conlleva a nivel de contaminación y a nivel de sufrimiento animal. Por supuesto, la ganadería extensiva es menos cruel y se integra mucho más en el entorno. Pero tampoco lo veo como la salida, lo veo un poco como la amortiguación y el camino en el horizonte próximo. Luego yo también particularmente, y ahora empiezo en modo opinión, no en modo científico, hasta aquí, en modo opinión, yo también como activista y como antiespecista, yo sí que miro un horizonte en el que consigamos desencajarlo de la explotación animal. Al igual que hemos tenido sectores que tradicionalmente han dependido de ciertas cosas, tuvimos un sector del transporte que se construyó a base de esclavos. Tenemos actualmente un sector energético que depende de combustibles fósiles y tenemos un sector alimentario que depende de la explotación animal. Yo sí que veo un horizonte de cara a 30 o 40 años en el que la explotación de los animales sea casi residual, que se haya disminuido en gran medida, sobre todo en poblaciones pues, que sean más dependientes y que sean comunidades como mucho más dependientes de la pesca y de la ganadería tradicional, pero sí que creo que aquí tiene una gran responsabilidad el norte del planeta, las grandes naciones, para empezar a depender menos de los productos animales en la alimentación, porque no son imprescindibles, son más contaminantes, son más crueles, tienen un mayor impacto a todos los niveles, entonces tiene que ser ahí la prioridad. Interesante. Yo quería decir que estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice Aitor. Desde luego que hay que avanzar hacia un menor consumo liderado por el norte. Tampoco me gusta mucho esto de liderado por el norte, pero bueno, en todo caso, en nuestro caso, sí que tenemos que reducir el consumo. Y es cierto que en otros países en los que se consume menos se está queriendo consumir más carne, igual que hemos hecho nosotros en España, porque hemos querido imitar a quien para nosotros era el ideal al que queríamos aspirar, ¿no? Pues países más ricos en su momento. Pero también hay que decir que no toda la ganadería y no todos los sistemas alimentarios, hablando en un sentido más amplio, tienen por qué tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. Hay multitud de estudios que muestran que simplemente hablando de cambio climático se puede llegar a un sistema de cero emisiones, un sistema alimentario de cero emisiones con diversas medidas, integrando también la ganadería. Y hay sistemas de ganadería que secuestran carbono, lo cual es algo pues positivo, ¿no? Y también determinados sistemas ganaderos, pues estamos hablando de ganadería extensiva, fomentan la biodiversidad, ayudan a recuperar el suelo. Sí, es interesante todo el tema de la ganadería, que luego hablaremos un poquito más de cuando hablamos de transformación. Si queréis hacemos ahora el zoom out otra vez para volver a la agricultura y destacar una cosa de agricultura. Os quiero comentar una frase de, una cita, Artemí Cerdà, catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, que decía en un artículo de Climática: la causa principal de la desertificación en el Mediterráneo es la agricultura. Muchas de nuestras montañas han terminado siendo desiertos porque las hemos pastoreado, cultivado o quemado de forma intensa. Estamos hablando hasta ahora de la ganadería porque realmente es la que tiene mayor impacto y sobre todo por contaminación de nitratos y más, ¿no? Es más versátil a la hora de contaminar la ganadería, pero la agricultura también tiene un impacto en el medio ambiente y en el cambio climático, ¿no? Sobre todo en el cambio de uso del suelo. Sí, el cambio de uso del suelo sería las dos, ¿no? Son los sistemas agroalimentarios en su conjunto, ¿no? La agricultura, efectivamente, pues también los últimos años, con la tendencia que ha habido hacia el cortoplacismo, ¿no? Hacia primar los beneficios inmediatos hoy, tener una productividad mayor hoy, sin importarnos qué estamos haciendo a nivel de contaminación de acuíferos, de degradación de suelos, y se empezó a aumentar muchísimo la cantidad de fertilizantes que se utilizaban, porque obviamente aumentaba la producción, hasta que llegó un momento en el que ya por más que fertilizante que pusieras, en realidad no aumentaba la producción. Sin embargo, eso se ha quedado ahí y en muchos casos se utilizan más fertilizantes de los necesarios.
igual que pesticidas, también se utilizan más de los necesarios, ¿no? O sea, se pueden utilizar, ¿por qué no? Pero en su justa medida, y eso no es lo que está pasando en la actualidad. De hecho, justo antes de venir había mirado unas gráficas de qué países eran los que más sobreutilizaban fertilizantes o sobreutilizaban pesticidas a la hora de cultivar. Estaba Argentina, estaba México, estaba China, pero dentro de la Unión Europea, España estaba bastante perjudicado, estábamos como a la cabeza de la sobreutilización, al igual que lo estamos por ejemplo, un tema muy relacionado que es en el sobreuso de antibióticos, que sobre todo en ganadería, en uso de ganadería, que es terrible. Es normal que la agricultura, y a veces yo creo que se genera una falsa dicotomía, ¿no? Cuando empezamos a hablar de ganadería y agricultura, como que se contrapone, ¿no? Y se dice, bueno, pero también contamina la agricultura, ¿no? Claro, si esto no es cuestión de una o la otra, es que de alguna manera nos tendremos que alimentar. Entonces, es ir hacia un modelo con el menor impacto posible. Y también hay que, contextualizando un poco, que dentro del gran impacto que tiene la agricultura, que es enorme, gran parte de ese impacto va para sustentar a la propia ganadería. Que hay problemas propios. Está el de la agricultura que se destina a la ganadería y luego también el de la agricultura mal llevada, con una planificación hidrológica insuficiente, con una planificación de los efluyentes completamente catastrófica, que se pueden mejorar. Igualmente, el modelo de monocultivos que tenemos actualmente viene derivado de fomentar la productividad a todos los niveles. Desde el punto de vista económico, conviene mucho tener monocultivos, ¿no? Te especializas en un único cultivo, tu mecanización es igual porque estás reutilizando el mismo instrumental, la misma maquinaria, todo el I+D que haces lo estás concentrando en unas mismas técnicas o en unas mismas variedades. Es muy conveniente. El problema es que de cara al medio ambiente, pues eso hace que tengas una pérdida de agrodiversidad enorme, solo tienes una, porque tendemos a cultivar únicamente las especies más productivas, no está integrada en el entorno. De cara a los insectos, especialmente insectos polinizadores, es también una catástrofe porque hay muy poca biodiversidad, no hay flora autóctona por allí, ni flora que pueda compaginar esa integración en el entorno y claro, de ahí viene el gran impacto de la agricultura destinada a la alimentación. La de los grandes monocultivos de aceite de palma, el gran monocultivo de caña de azúcar, de remolacha azucarera, de maíz, de trigos, con únicamente las especies poco diversas. Y es también un ejemplo de la mala planificación que hemos tenido y que ahora empezamos a revertir un poco porque nos hemos dado cuenta de que quizás no era el modelo más medioambientalmente amigable. Otro ejemplo puede ser también el abuso de los acuíferos de Doñana, la zona de Doñana para cultivo de frutos rojos, fresas, etcétera, ¿no? Que también es un pseudo monocultivo o plantación de una especie de fruto y que realmente hace un abuso excesivo del agua, ¿no? También otro tema es el arroz, que creo que es uno de los temas también que es una dificultades que puede haber en cuanto a transición referente a la agricultura sola, no a la ganadería, sino que es realmente el cultivo de arroz por su forma de cultivo emite emisiones de metano, es el 8% de las emisiones antropogénicas, no es el 30% de la ganadería, pero bueno, es el 8%. Y también de alguna forma hay que mitigarlo, pero también puede llevar a problemas, ¿no? Esa mitigación del arroz. Bueno, efectivamente el arroz dentro de los cereales tiene una huella de carbono muchísimo mayor que el resto, por lo que comentas, porque como es un cultivo que se produce en condiciones de inundación, pues se produce una degradación de la materia orgánica que da lugar a emisiones de metano en lugar de emisiones de CO2, y es un gas con un potencial de calentamiento mucho mayor. Sin embargo, bueno, o sea, es que igual que yo pienso que no tenemos que focalizar en productos, lo hemos dicho antes en realidad con la carne, pero tampoco no debemos focalizar en un producto, sino en el exceso del consumo de ese producto. No sé si se consume en exceso arroz, es un alimento en el que no sé cuánto se ha aumentado el consumo, pero sí es cierto que podemos diversificar el consumo de arroz y comer pues otro tipo de trigos sarraceno, etcétera, ¿no? Otro tipo de cereales que tienen un menor impacto, pero en realidad las plantaciones de arroz también tienen otros beneficios, ¿no? Cuando hablamos de
los impactos ambientales no podemos fijarnos solamente en el cambio climático o solamente en la biodiversidad, sino que nos tenemos que fijar en lo que genera en su conjunto. Y las plantaciones de arroz son espacios a los que llegan multitud de aves para alimentarse y bueno, pues son nichos de biodiversidad. Entonces, bueno, pues y además encima hay la particularidad con el tema del arroz que las producciones ecológicas tienen una mayor huella de carbono, claro, pero son mucho más biodiversas. Entonces, bueno, aquí hay que ver qué se prima y bueno. Vale, pues si queréis, ya que me está diciendo que no vamos a focalizarnos en cosas en concreto, abrimos la pregunta de cómo transformamos el sector agroalimentario y los hábitos de consumo. O sea, cómo podemos transformar, así a grandes rasgos, tanto eso, sector agroalimentario, que vamos a dibujarlo al aire, y hábitos de consumo, ¿no? Y qué problemas o dificultades puede haber en ese camino. De hecho, una de las transformaciones viene mediada por la ciencia y la tecnología, y el arroz es un gran ejemplo de cómo en los últimos 20 años se ha optimizado muchísimo el cultivo y el impacto que tenía, sobre todo con las grandes inundaciones en China, en Vietnam, que se ha conseguido reducir hasta en un 50 y un 60% la huella de hace 2-3 décadas frente a la huella actual, y ha sido gracias a toda la ciencia que se ha desarrollado allí, optimizando muchísimo los recursos. Es un muy buen ejemplo de las cosas que necesitamos, pero no podemos únicamente arreglar la crisis alimentaria climática mediante optimizar las cuestiones que estamos haciendo actualmente. Lo que tenemos que hacer es cambiar el patrón. No podemos, es como un poco como el debate del coche eléctrico. Es decir, no podemos corregir nuestro problema que tenemos como sociedad haciendo una transición del coche al coche eléctrico, como tampoco lo podemos hacer manteniendo el mismo consumo de alimentos, yéndonos a versiones más friendly medioambientalmente. Hay que cambiar el patrón, al igual que hay que devolver la bici a la ciudad a los peatones y hay que devolver la ciudad a la bici. Pues pasa un poco lo mismo en alimentación. Y aquí sí que hay si nos vamos al punto de vista de la dieta o del consumo, sí que vemos decisiones que tienen más o menos impacto. Por ejemplo, y por no culpar a un único alimento, como puede ser el aguacate, el arroz, cosas, o la ternera, que muchas veces tienen ese yugo encima, sí que tenemos ciertas decisiones donde la fluctuación o el impacto no va a ser tan distinto. Por ejemplo, las verduras. Escoger una verdura u otra, o una fruta u otra, ¿tiene diferencias? Sí, las hay, pero no van a ser las más reseñables en cuanto a la producción de la tonelada. Y tenemos que consumir o ir hacia unos objetivos de salud pública y de consumo de esas verduras. Nos sucede lo mismo con los cereales o fuente de hidrato de carbono. No es la misma la huella del trigo sarraceno, del maíz, del sorgo, del mijo, del arroz, del trigo, de la patata. Cambia, pero hay poquita diferencia. Donde podremos encontrar mucha diferencia es en el sector de las proteínas y cómo se están produciendo las gambas a nivel mundial, de cómo se está produciendo el huevo a nivel mundial, de cómo se está produciendo la parte avícola, la ganadería bovina. Ahí nos encontramos enormes márgenes de diferencia y es donde podemos empezar a cambiar el consumo, con esa reducción de proteína animal y proteína vegetal, por poner jerarquía, ¿no? Es decir, que muchas veces también en la alimentación se nos han mezclado mensajes con distintas jerarquías, como, bueno, cierra el grifo mientras te lavas los dientes, tapa la olla, reutiliza el horno, cosas que tienen un impacto muy pequeñito y se nos ponen al mismo nivel de las más representativas. Así que yo abogo por un cambio de patrón alimentario que sea más sostenible, que podemos profundizar en él si queréis, y que los distintos mensajes tienen también diferentes importancias. Y es importante que a la hora de establecer comunicación y estrategias de consumo les demos a cada uno la importancia que merecen, para que no mezclemos prioridades capitales con anécdotas. Vale. Y así seremos más honestos. Es que yo quería ligar ese cambio de hábitos de consumo a cambios en el sector agroalimentario, porque obviamente van de la mano y los informes dicen que si se produce uno u otro, realmente las implicaciones pueden ser hasta, bueno, no peores, pero en alguno, por ejemplo, aumentar la huella exterior de externalizar producción, por ejemplo, si solo hacemos cambios en la producción, pero no en el hábito de consumo. Imagina que pasamos a un sector más agroecológico o ecológico, disminuimos la productividad de cierta, hablamos de ganadería extensiva, baja, estaríamos importando más carne porque no cambiamos. Y viceversa, si solo cambiamos los hábitos de consumo, pero en el sector agroalimentario, pasaría lo mismo. Entonces, por eso quería preguntar eso, ¿no? El sector agroalimentario, ¿cómo podemos transformarlo en el caso de España?
La verdad es que aquí hay opiniones diversas entre la gente que trabaja en este sector, pero la verdad es que donde hay más consenso es que un sistema basado en unas producciones lo más ecológicas posibles, agroecológicas, lo más agroecológicas posibles, certificadas o no, de cercanía, de temporada y basadas en elementos de origen vegetal, sería el sistema ideal. Como tú dices, pues eso, hay que tanto hacer cambios en la producción como cambios en el consumo y cambios en la distribución, ¿no? Tenemos un poco que revertir este camino que decía antes Aitor, que hemos hecho impulsados por este tipo de capitalismo, que nos ha vuelto un poco locos y que es muy, muy, muy ineficiente porque perdemos energía y perdemos recursos transportando los alimentos de una parte a otra, generando residuos de lo que son recursos. Bueno, pues es darle una vuelta y alinear la producción con lo que sería un consumo deseable y no hacer un consumo insaludable de lo que nos han querido vender. Y bueno, simplemente es buscar un poco la eficiencia contando las externalidades, no dejando las externalidades fuera de la mesa como hemos hecho hasta ahora. Vale, y realmente quería preguntar, a mí me parece perfecto lo que estás diciendo y totalmente, se han puesto el botón de OK, pero ¿cómo se comunica esto? Porque ha habido recientemente las primeras campañas a nivel gubernamental respecto a hábitos de consumo, sector alimentario, el impacto que tiene todo este sector, y por lo que sea, ha habido mucha gente, un sector que ha sido bastante reaccionario o ha rechazado esa idea. Entonces también, al final, de alguna forma hay que comunicar que por salud, por animales, por planeta, por lo que tú quieras, al final es algo que nos va a venir dado, sobre todo porque estamos viendo que ese bucle de sector alimentario e impacto de la dieta en el cambio climático en el propio sector agroalimentario que genera inseguridad alimentaria, ¿no? Pues, olas de frío, olas de calor, problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer ante esos bloqueos o cómo podemos comunicar, ¿no? O sensibilizar? Probablemente integrando las recomendaciones también en la propia estructura del país, que en el caso alimentario es muy dependiente de, por ejemplo, de comedores escolares, de comedores hospitalarios, del sector horeca. Sucede a veces, y yo, por ejemplo, valoro muy positivamente los cambios que se han hecho desde AESAN y desde el Ministerio de Consumo, porque además han hecho una comunicación de una alimentación sostenible y saludable basada en la evidencia científica. Es decir, lo que dice tiene sentido común, hay algunos matices que podríamos mejorar a nivel comunicativo, no sé, le doy un 8,5 o le doy un 9 a nivel de valoración, pero va en la línea de lo que dice la evidencia científica, tanto en salud como en medio ambiente, al margen de pequeñas mejoras. El problema es que la alimentación, considero particularmente que lleva 2 años siendo un poco una batalla que se está centrando más casi, o se interpreta como una batalla ideológica que como una batalla científica. Y lo que estamos diciendo aquí, Iván, que yo, son cuestiones científicas. Pero se está interpretando por ciertos partidos políticos o por cierta gente como un atentado a la libertad. Se está atentando como una falta de libre albedrío, como un control de la población. Se mezclan demasiadas cosas, pero afortunadamente también creo que son las opiniones que están siendo como muy críticas con estos mensajes son más residuales de lo que de verdad son. Les damos a veces demasiada voz a este comentario de cuñado de bar que sale o de ciertas posturas bastante extremistas en España que mantienen que se quiere controlar la publicidad infantil, quieren prohibir la bollería, vamos a reducir cantidad de carne, madre mía, que esto es un atentado al sector, vamos a comer más sostenible, mi familia va a ser objetora de conciencia si recibe esto en el colegio. Eso realmente no es tan importante. Y lo que nos dicen las estadísticas es que el 60 y el 70% de la población quiere tomar medidas para atajar el cambio climático. Y lo que nos dicen también las estadísticas es que el 40% de la población española ya tiene una alimentación reducetariana, o mal llamada flexitariana, que no es flexitariana, es que mola mucho decir soy flexitariano, porque tiene connotaciones positivas el prefijo flexi, pero en realidad es una dieta reducetariana. Y ya vemos que gente se ha embarcado. Entonces, yo sí que integraría estos mensajes, pero haciendo que no sean únicamente meras recomendaciones o meras campañas, sino que también se trasladen a todos los puntos y a todos los actores de la cadena.
tiene que contribuir el sector que distribuye, la restauración tiene que hacerlo, también los comedores escolares, también desde la educación, y entonces no se interpretará únicamente como una recomendación a la población general, sino que estamos todos en el mismo barco y vamos a ir hacia ese objetivo. No te lo digo de boquilla y parece luego que hago otra cosa. Complementando lo que dice Aitor de medidas así como más prácticas, creo que hay otras dos cosas que tenemos que hacer, ¿no? Por un lado, a lo mejor empezar a hablar más en positivo, o sea, es que es muy fácil hablar en negativo y es que es normal que lo hagamos porque ahora mismo realmente el sistema alimentario está contribuyendo, no todo el sistema alimentario, pero mayoritariamente y en su conjunto está ejerciendo una presión sobre el planeta que es completamente insostenible, pero también es que tiene la llave para solucionar muchos de los problemas ambientales que tenemos. Entonces creo que a lo mejor, por un lado, debemos empezar a poner eso en el horizonte, ¿no? Como mostrarlo más para decir, es que es aquí donde podemos llegar y es aquí donde debemos llegar, y eso es lo que quiere la mayoría de la gente, ¿no? Porque dejando de momento de lado ese debate de si es posible un planeta o si es deseable un sistema alimentario sin ganadería, ahora mismo lo que la mayoría de las personas quieren o creen o les gusta, ¿no? es ese sistema ganadero basado en ganadería extensiva y basado en pequeños productores. Eso es lo que a la mayoría de la gente le gusta, ¿no? Entonces, pongamos eso en el horizonte, visualicémoslo y también mostremos que eso no es lo que tenemos y veamos cómo caminar hacia ello. Eso por un lado. Y por otro lado, también pienso que realmente se está generando o tenemos que tener cuidado de no caer en un nuevo falso debate de si como se ha pasado en el pasado, ¿no? De si el cambio climático es real o no, es antropocéntrico o no. Hay una evidencia científica y luego hay opiniones marginales. Entonces, bueno, pues cada uno es libre de tener una opinión marginal, pero no se puede poner en la misma mesa con lo que dice el consenso científico, en este caso recogido por el IPCC. Porque suele coincidir, ¿no? Esa opinión de que el cambio climático no existe, no es antropogénico y pues me voy a comer 300 kilos de carne, ¿no? Porque no hay ningún problema. Últimamente está empezando a coincidir, pero bueno, sí. Creo que es más una cuestión política, estratégica e interesada que lo que muchas veces la gente piensa, ¿no? La propia gente que lo está diciendo no es que lo piense, sino que lo está diciendo eso porque cree que es un mensaje que se va a comprar y ahí tenemos que tener mucho cuidado por un lado, de que no nos vendan un mensaje que es fraudulento, que no nos engañen y por otro lado, no dejarnos llevar por ese debate, no meternos en ese arenal que no nos lleva a ningún lado. Por ir acabando, nos quedan dos cosillas rápidas, un minuto cada un tema que no lo teníamos anotado, pero que es muy importante, que es algo que nos habla, que es el desperdicio alimentario, que es 1/3 de la comida que se produce, que se acaba tirando, representa una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo lo que más me fastidia a mí es que se hace todo el esfuerzo de producirlo, gasto energético, contaminación tal, para luego ni comerlo, porque me dices tú, bueno, tienes una ganadería intensiva, contaminación, maltrato animal, pero lo aprovechas, te lo comes e incorporas proteína. Venga, te lo paso. Pero por encima se hace todo ese esfuerzo y no se saca nada de ese producto. Entonces, ¿qué podemos hacer también para reducir ese desperdicio alimentario? Pues, bueno, la verdad es que ahí creo que es un problema también muy de fondo y muy intrínseco al sistema económico en el que vivimos. O sea, mientras que vayamos corriendo a todas partes, es muy difícil que te acuerdes de las lentejas que tienes en el fondo del congelador o en el fondo de la nevera. O sea, creo que en realidad es que no solamente se trata de alimentación, se trata de cambiar el sistema en su conjunto y no solamente las formas de producir, sino también los ritmos, ¿no? El tener más tiempo para nosotros, para pensar en lo que nos gusta, en lo que queremos y en cuidarnos. Total. El desperdicio es como muy heterogéneo, dependiendo del país y dependiendo del sector. Sí que es cierto que en España la gran responsabilidad, o una de las grandes, las tenemos en el hogar, que es el lugar donde más se desperdicia. Y esto es como esto es un gran shock, porque a nivel social creemos que donde se tira mucho, es en el hotel, en los supermercados y en la restauración. Sí, pero que a nivel porcentual, entre el 40 y el 50% del desperdicio alimentario sucede en el hogar. Productos que ya hemos comprado y pagado con nuestro dinero.
Es decir, hay una parte de planificación doméstica que funciona muy mal y necesitaríamos mejores herramientas, mejores técnicas para usarlo. Y en parte, una de las interpretaciones que intenta explicar esto es que para el consumidor tiene muy poco impacto tirar alimentos. Porque al día siguiente te vas a encontrar el plátano en el supermercado por pocos céntimos. No es que si hoy renuncio al plátano a lo mejor ya no tengo comida mañana o me va a faltar y entonces tengo que pensar cómo reutilizarlo. Entonces, como genera tan poca repercusión individual, nos podemos permitir la licencia de tirar comida. Y eso es muy triste. Es uno de los dos grandes ejes, y el otro eje creo que depende mucho más de la distribución, que son los estándares estéticos que van generando presión hacia atrás en el sistema. Es decir, al consumidor se le ha vendido como productos perfectos, esféricos, todos con la misma forma, todos con el mismo Pantone, y el que no se ajusta a ese Pantone no se compra. Lo cual hace que la distribución, sobre todo los grandes supermercados, solo quieran comprarle al productor el producto perfecto. Y el productor, para tener el producto perfecto, tiene que sobreproducir entre un 15 y un 20%. Porque lo que no se ajusta no se lo doy a la gran distribución. Y eso nos está generando mucho problema de desperdicio alimentario en el inicio de la cadena, y luego ya hay otras particularidades, ¿no? Pues el sector de la pesca es el que más desperdicia en origen por la pesca accesoria y la pesca accidental, el 40 y pico % en esas cuestiones, que también se podrían directamente regular por legislación. Entonces hay muchos niveles donde actuar. Al final el desperdicio es un poquito como la gente no lo acaba viendo, y yo lo veo como algo, yo me acuerdo, durante la pandemia mucha gente se indignó porque se hacían vuelos vacíos sin pasajeros por las cotas, creo, se hacen por las cotas del tema de guardar la plaza de garaje, ¿no?, en el aeropuerto. Yo lo veo igual, al final es una producción de una cosa que no acaba realizando para lo que fue predestinado, que es ser comido, ¿no?, ser un alimento. Y para acabar, carta a los Reyes Magos, carta a la COP27. En la anterior COP, que fue en Glasgow, se acordó reducir un 30% de las emisiones de metano. Fue uno de los pocos acuerdos que se sacaron, la verdad que a nivel de acuerdos no se pusieron muy de acuerdo, pero fue esa reducción del 30% de las emisiones de metano respecto a 2010, para 2030 respecto a 2010. ¿Qué le pediríais? En dos líneas, dos titulares, ¿qué le pediríais? A nivel mundial, ahí está la conferencia de las partes. Mira, súper sencillo y cuestión más de forma que de fondo. Diría que el compromiso se cumpla y que no dejemos a nadie fuera. Que muchas veces vemos que estas cuestiones a veces no son consensuadas o luego no se aplican. Con esas dos cuestiones, independientemente de que fuesen más ambiciosas o menos ambiciosas, iremos a otro, como los grandes consensos que hemos llegado, como los ODS, como la Agenda 2030, como el objetivo que teníamos de hambre cero para el año 2020 y que se ha puesto en quinto plano. Es decir, que lo que planen se cumpla y lo haga todo el mundo. Con eso, aunque sea simplemente apuntar hacia un 7 de nota, con eso yo al menos me doy por satisfecho. Pues yo lo que les pediría es que se orienten, o bueno, incluyan entre los objetivos implementar medidas orientadas al cambio de hábitos de consumo, ¿no? Porque si no, lo que al final se está haciendo es que las emisiones de cada país se están externalizando a las de otros países, ¿no? No se produce aquí, pero se produce en otro país, y al final pues estamos incidiendo en la desigualdad a nivel global. Genial, pues yo creo que la carta queda escrita. Último espacio para spamear cosas. Tengo aquí el libro de Naitor, Tu dieta puede salvar el planeta, por una alimentación saludable y sostenible. Si quieres spamear otra cosa, estás a tiempo. Nada, o sea, ya que has recomendado eso, recomiendo el trabajo de Ivanka, sí, no, pero recomiendo el trabajo de un montón de divulgadoras que están trabajando en el área. Mi libro intenté ese ensayo empapándome mucho los últimos años para focalizar mucho en cómo la alimentación sí que puede contribuir a esto. Sé que el título es como muy categórico, ¿de verdad tu dieta puede salvar el planeta? Bueno, las simulaciones y la evidencia científica en una cosa tan poco esperable, que es solo cambiando la dieta y manteniendo el resto de lo que hacemos la humanidad igual, que eso no va a suceder, porque la transición va a ser en transporte, en energía, en alimentación, en todo, pero si simplemente cambiáramos nuestra alimentación ya entraríamos en los objetivos de reducir el calentamiento global de esos 2 grados a los que no queremos llegar. Ivanka, Futurama, ¿qué es eso? Con un naming, la verdad que brutal, o sea... Bueno, pues es un proyecto con el que, por un lado, estamos investigando estrategias para fomentar hábitos alimentarios sostenibles y saludables,
Y por otro lado, pues estamos en el camino de desarrollar una herramienta para ayudar en este cambio de hábitos, ¿no? Para un poco poder hacer el seguimiento, conocer cuál es la huella de carbono de diferentes opciones alimentarias y bueno, pues dar herramientas para facilitar y acompañar en ese cambio de hábitos. Futurama web, ¿no? Entiendo, es un blog de... Tenemos una pequeña web porque es un proyecto en el que estamos avanzando poco a poco. Ojalá dentro de unos meses esté mucho más conformado. Sí que tenemos una página web en la que hay alguna información y una cuenta de Instagram incipiente. Vale, se pondrá todo se tirará. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido la tercera jornada de Preparando la COP por un sistema alimentario saludable para las personas, animales y el planeta. Gracias otra vez a Greenpeace, gracias a Climática. Recordad que está el crowdfunding y gracias Ivanka, gracias Aitor por estar aquí. Pues gracias a ti. Un placer.